Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros, donde cada historia cobra vida a través de la narración. Si eres amante de la literatura y disfrutas de los relatos cautivadores, te invitamos a suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campana para recibir todas nuestras actualizaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros próximos contenidos. Hoy les traemos un clásico de la literatura española, La tierra de Álvar González, una obra escrita por el maestro Antonio Machado. Este relato nos sumerge en una tragedia rural que explora temas de injusticia, venganza y el destino de una familia marcada por las decisiones del pasado. En los siguientes 15 capítulos, acompañaremos a los personajes en su lucha interna y externa, mientras el paisaje castellano, tan presente en la obra de Machado, se convierte en un personaje más de la historia. Prepárate para sumergirte en un mundo de emoción, reflexión y profunda belleza literaria. Y recuerda, si te gusta lo que escuchas, no olvides suscribirte para más contenido como este. Comencemos con el primer capítulo. Capítulo 1. El regreso de los hermanos. Era un día gris y sombrío cuando los dos hermanos, Manuel y Leoncio, llegaron a la vieja casa de su padre, Álvar González, en la tierra de Castilla. La carretera que conducía hasta allí estaba polvorienta y solitaria, flanqueada por campos vastos que, en su quietud, parecían reflejar la misma desolación que sentían en su interior. Habían pasado muchos años desde la última vez que pusieron los pies en ese lugar. El tiempo se había encargado de desgastar tanto la tierra como la memoria, pero el regreso a la casa familiar estaba marcado por la necesidad de enfrentarse a lo que quedaba del legado de su padre. El hombre que los había criado, y que al final, había sido tan odiado como respetado, ahora descansaba bajo la fría tierra de la misma finca que sus hijos habían heredado. Manuel, el hermano mayor, tenía el rostro marcado por las cicatrices de los años, los ojos más endurecidos por las injusticias de la vida, mientras que Leoncio, más joven, parecía cargar con una duda constante en su mirada, como si el regreso lo hubiera trastornado aún más de lo que ya estaba. «Es curioso cómo todo sigue igual», dijo Leoncio, con la voz quebrada, mientras miraba el campo que rodeaba la casa. Manuel, quien siempre fue más pragmático y serio, observaba la casa sin mostrar demasiada emoción. Había algo en ese lugar que lo repelía, y sin embargo, no podía evitar sentir que su destino estaba atado a esas tierras, que todo lo que había vivido, las decisiones y las tragedias, habían comenzado y culminado allí. «Todo sigue igual, pero no es lo mismo», respondió Manuel, sus palabras llenas de un pesimismo que parecía impregnado en el aire. «Esta tierra, Leoncio, nos marcó a todos. Y ahora no podemos escapar de ella». Ambos sabían que habían llegado allí con un propósito, uno que los unía en un mismo dolor. La casa de Álvar González, aunque ahora vacía y solitaria, guardaba secretos que ya no podían seguir ignorando. Los ecos del pasado resonaban en cada rincón, y a pesar de que los años habían pasado, los recuerdos seguían tan vivos como si el tiempo no hubiera pasado. «¿Recuerdas cómo corríamos por estos campos, hace tantos años?», preguntó Leoncio, con una leve sonrisa nostálgica. «Éramos tan jóvenes. Y tan felices, aunque no lo sabíamos». Manuel no respondió de inmediato. En su mente, las imágenes de su juventud no eran tan idílicas. La imagen de su padre, Álvar González, con su rostro serio y su mirada fría, se mezclaba con aquellos recuerdos. Álvar González había sido un hombre que vivió más para la tierra que para sus propios hijos. Un hombre que no se había detenido a pensar en el amor que sus hijos necesitaban, sumido siempre en su propia lucha con la tierra y su ambición. «Ya no somos los mismos», respondió finalmente Manuel, sin mirar a su hermano. «Y esta tierra, Leoncio, nos ha cambiado». El viento comenzó a soplar más fuerte, y los árboles se balancearon, como si también ellos recordaran los días pasados. Los dos hermanos se quedaron en silencio por un momento, contemplando la casa. La vieja mansión, con sus ventanas rotas y la puerta de madera astillada, parecía haberse rendido al paso del tiempo. Era como si la casa, al igual que los hermanos, estuviera esperando algo. Algo que debía ocurrir, algo que no se podía evitar. Después de un rato, Manuel dio un paso hacia la puerta. «Vamos», dijo, sin mirar atrás. «Es hora de ver lo que nos queda». Ambos entraron en la casa con la misma sensación de que algo inevitable se avecinaba. La historia de Álvar González no estaba cerrada, y ellos tenían un papel que cumplir, aunque no sabían aún cuál sería el precio que tendrían que pagar. Este primer capítulo establece el tono melancólico y reflexivo de la obra, introduciendo la casa familiar y los hermanos,
quienes regresan al hogar para enfrentarse a las consecuencias de las decisiones pasadas. La atmósfera, cargada de nostalgia y resentimiento, establece el conflicto central que se desarrollará en los capítulos siguientes. Capítulo 2. La familia de Álvar González. El sol estaba ya bajo, tiñendo de naranja las laderas que rodeaban la vieja finca. En el interior de la casa, todo parecía haber quedado suspendido en el tiempo, como si los años hubieran detenido su marcha en ese lugar. El polvo cubría los muebles, y el olor a humedad invadía las habitaciones. A pesar de la tristeza que emanaba del lugar, había algo que no podía evitar llamar la atención. La casa aún tenía algo de vida, aunque fuesen sus recuerdos. Manuel y Leoncio se adentraron en lo que había sido la sala de estar, y los recuerdos empezaron a asaltarlos como sombras que se alargaban con la luz del atardecer. Allí, en ese mismo lugar, sus padres solían reunirse en la mesa, compartiendo cenas austeras mientras el viento aullaba por las rendijas de la casa. El padre, Álvar González, era una figura central en la vida de los hermanos. Un hombre austero, taciturno, con una mirada que parecía siempre perdida en el horizonte, como si el futuro le importara más que el presente. Había sido un hombre dedicado a la tierra, para quien la vida no era más que una lucha constante con los elementos. En su mirada se reflejaba la dureza del campo, y su vida, aunque rodeada de riqueza material, estuvo siempre marcada por una pobreza emocional, que ni siquiera sus hijos lograron comprender completamente. La madre, por su parte, era una figura más delicada y reservada, cuyo amor se había visto eclipsado por el carácter dominante de su esposo. Si bien siempre fue cariñosa con los hijos, la figura de la madre nunca fue tan sólida como la del padre. Ella había sido la que suavizaba los golpes, pero también la que permitió, en silencio, que la vida de su familia se fuera moldeando por la voluntad inquebrantable de Álvar González. Manuel se acercó a una de las viejas sillas de madera que aún estaba en su sitio, como si el paso del tiempo no la hubiera tocado. Observó el polvo acumulado en la superficie, recordando los años de su infancia en los que esa silla fue testigo de sus primeras travesuras, de las discusiones en la mesa, de los silencios tensos cuando su padre no estaba de acuerdo con algo. Esos recuerdos estaban impregnados de una mezcla extraña de amor y resentimiento. ¿Recuerdas cómo nos miraba?, preguntó Manuel, sin apartar la vista de la silla. Cómo siempre nos observaba, como si fuéramos extraños para él, aunque nos quisiera como su sangre. Leoncio, que había estado mirando las viejas fotografías en la pared, se acercó a su hermano. Su rostro estaba sombrío, y la nostalgia que sentía por esos tiempos se mezclaba con una profunda tristeza. Lo recuerdo. Pero lo que más me duele es que, en cierto modo, nunca lo entendimos. Creímos que él era solo un hombre frío, pero, ¿y si nosotros fuimos los que no supimos comprenderlo? Manuel lo miró con una ligera sonrisa amarga. ¿Comprenderlo? Leoncio, no éramos nosotros los que teníamos que comprenderlo. Él nunca nos dejó entrar en su vida. Siempre estuvo tan volcado en sus tierras y en su trabajo, que ni siquiera se dio cuenta de lo que realmente necesitábamos. Un largo silencio llenó el espacio entre los dos hermanos. Ambos sabían que la figura de su padre había sido una sombra alargada que los había marcado, pero ahora, en la quietud de la casa, comenzaban a entender que el amor que tanto ansiaron de él nunca pudo ser. Lo que más me duele, continuó Leoncio, es que, al final, él no pensó en nosotros. Solo pensó en su tierra, en su legado. Nunca fuimos su prioridad. Manuel dio un paso hacia la ventana, mirando hacia el horizonte, hacia los campos que se extendían interminables ante él. No, Leoncio. La tierra fue siempre su amante, su verdadera pasión. La tierra y las riquezas que ella le daba. Y nosotros solo fuimos parte de un decorado. En ese momento, el sonido del viento moviendo las cortinas rompió el silencio, como un susurro que venía desde el pasado. Los hermanos miraron hacia afuera, viendo cómo el paisaje se extendía ante ellos, vasto y salvaje, tal como lo había sido para su padre. Es curioso, dijo Leoncio, mirando con tristeza los campos a lo lejos, cómo la tierra puede ser tan hermosa y, al mismo tiempo, tan cruel. ¿Sabes, Manuel? Mi madre solía decir que la tierra puede ser generosa, pero también puede devorar a los que no la tratan con respeto. Álvar González nunca entendió eso. Manuel cerró los ojos, recordando las largas jornadas de trabajo bajo el sol abrasador, las cosechas que nunca fueron suficientes, los inviernos en los que la tierra parecía negarse a dar lo que necesitaba.
Álvar González siempre había estado en guerra con la naturaleza, luchando sin descanso por obtener más de todo. Pero en esa lucha, había perdido lo que más importaba, la conexión con sus hijos. Álvar González vivió para la tierra, y la tierra lo devoró, murmuró Manuel. Pero nosotros somos los que quedamos aquí, atrapados en su legado. Este capítulo profundiza en la relación de los hermanos con su padre y la influencia que la figura de Álvar González tuvo en sus vidas. A través de sus conversaciones, se revela la complejidad de los sentimientos de los hermanos hacia su padre y hacia la tierra que él amó tanto. La obra se adentra en las tensiones familiares y la forma en que las decisiones del pasado siguen pesando en el presente. Capítulo 3. El conflicto entre los hermanos. La tarde continuaba su curso, y la sombra de la casa se alargaba como un manto oscuro que cubría todo lo que había sido alguna vez hogar. Los hermanos, Manuel y Leoncio, se encontraban ahora en la misma habitación donde tantas veces habían discutido en su niñez. Sin embargo, hoy, las palabras que salían de sus bocas no eran las mismas. Había algo en sus voces, algo tenso en el aire, que dejaba claro que ya no eran los mismos jóvenes inocentes de antaño. El regreso a la casa, lejos de ser un reencuentro con el pasado, había desencadenado viejas heridas que aún no habían sanado. Las décadas de silencio y separación no habían borrado las cicatrices dejadas por las decisiones de su padre y por la constante lucha por el afecto y la atención que ambos habían compartido, aunque de manera muy diferente. Manuel, el hermano mayor, estaba sentado junto a la mesa, mirando fijamente las huellas de polvo en la madera, como si tratar de leerlas le ayudara a encontrar respuestas. Su rostro, endurecido por los años, no mostraba emoción alguna, pero en sus ojos brillaba la determinación de alguien que siempre había estado dispuesto a tomar las riendas de la vida, aunque eso significara asumir decisiones dolorosas. Leoncio, por otro lado, se encontraba de pie junto a la ventana, mirando hacia el horizonte. Su mirada, más abierta y reflexiva, contrastaba con la actitud cerrada de su hermano. A pesar de su juventud, Leoncio había aprendido a desconfiar de la rigidez de las decisiones de Manuel. Pero hoy, esa desconformidad se había transformado en una presión que no sabía cómo manejar. Manuel, comenzó Leoncio, girándose lentamente, ¿qué vamos a hacer con todo esto? No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. No podemos dejar que todo lo que papá construyó quede abandonado, ni seguir con la indiferencia con la que él vivió. Manuel no levantó la vista de la mesa, pero su voz sonó firme, como si no hubiera duda alguna en lo que estaba diciendo, la tierra no es nuestra. No lo fue nunca. Y no vamos a seguir perdiendo el tiempo con algo que no tiene solución. ¿No tiene solución?, exclamó Leoncio, dando un paso hacia él. ¿De qué hablas? ¿Acaso no ves que esta tierra aún tiene valor? El legado de nuestro padre es nuestra responsabilidad, Manuel. Y no podemos permitir que se pierda solo porque tú quieras olvidarlo. Manuel, al fin, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de su hermano. Había en su mirada una mezcla de cansancio y frustración, como si las palabras que estaba a punto de decirle estuvieran cargadas de años de resentimiento. No se trata de olvidar, Leoncio. Se trata de no seguir con el mismo error. Papá nos dejó esto, pero jamás nos enseñó a valorarlo de verdad. Siempre estuvimos a su sombra, y ya basta. Lo único que sé es que esta tierra no nos hizo felices. ¿Por qué continuar con algo que solo nos trae sufrimiento? La dureza de sus palabras hizo que el aire se volviera aún más pesado. Leoncio no podía entender la postura de su hermano, ni la forma en que él había sido tan claro en su determinación. Para él, había algo más en juego que la simple lógica. Había algo de justicia, de honor, que se había perdido en las decisiones que Álvar González había tomado y que, ahora, caían sobre ellos como una carga. «Eso es todo lo que piensas», replicó Leoncio, con la voz más baja pero cargada de incredulidad. ¿Renunciar a todo lo que somos solo porque papá fue quien fue? No, Manuel. Yo no quiero eso. Yo quiero luchar. Quiero ver si podemos restaurar lo que fue arruinado. ¿Restaurar?, respondió Manuel con una sonrisa amarga. Restaurar lo que se ha perdido es un error. El tiempo ha pasado, y las decisiones de nuestro padre no se pueden cambiar. La única manera de salir de esto es dejarlo atrás. Leoncio dio un paso atrás. Su rostro reflejaba una lucha interna que nunca antes había sentido con tanta fuerza. Miró a su hermano, como si esperara que algo en su tono o en su postura cambiara. Pero no lo hizo. Manuel estaba firme,
Y Leoncio sabía que no podía seguir luchando de esa manera, a pesar de que sentía en lo más profundo que lo que su hermano quería hacer era un acto de rendición. Ambos hermanos se quedaron en silencio, la tensión flotando entre ellos como un manto invisible. La casa, que había sido un refugio en su niñez, ahora se sentía como una prisión, el lugar donde las diferencias que habían marcado sus vidas se abrían con una fuerza imparable. Y, por primera vez en años, se dieron cuenta de que no compartían el mismo camino. «¿Sabes, Manuel?», dijo Leoncio, casi en un susurro, «si sigues por este camino, todo lo que queda de nosotros, de nuestra familia, se perderá. Y, quizás, yo no pueda quedarme aquí viendo cómo todo se deshace. Pero no porque no te quiera, sino porque no puedo vivir con la sensación de que no hicimos todo lo posible». Manuel no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. La conversación había llegado a un punto muerto. Leoncio sabía que, en ese instante, los hermanos estaban a punto de tomar caminos diferentes, y no había marcha atrás. Este capítulo destaca el creciente conflicto entre los hermanos. Cada uno tiene una visión diferente del legado de su padre, y sus pasiones y resentimientos del pasado emergen con fuerza. El conflicto no es solo sobre la tierra, sino también sobre el significado de la familia, el legado y la responsabilidad. A medida que avanza la historia, este enfrentamiento se vuelve un tema clave que definirá el destino de los hermanos y de la finca de Álvar González. Capítulo 4. La sombra del pasado. La noche había caído silenciosa sobre la vieja finca, y en la casa, el frío se hacía más presente a medida que las horas avanzaban. Manuel y Leoncio, cada uno en sus respectivos rincones, no se habían hablado desde la amarga discusión que había marcado el final del día. La distancia entre ellos no solo era física, sino emocional, y el peso del silencio era aún más pesado que cualquier palabra no dicha. Manuel había ido a la vieja biblioteca, el lugar donde su padre pasaba la mayoría de sus tardes, sumido en sus libros y registros. Los estantes estaban llenos de papeles amarillentos y volúmenes gastados por el tiempo. No había nada en esos libros que pudiera cambiar lo que sentía en ese momento, pero algo le impulsaba a buscar entre las páginas del pasado, como si en algún rincón olvidado pudiera encontrar una respuesta que aliviara su alma. Mientras hojeaba los libros, algo llamó su atención, un cuaderno de cuero envejecido, casi oculto entre otros papeles. Lo tomó con manos temblorosas, sin saber bien por qué. Abrió el cuaderno con cautela, y al ver las primeras páginas, se dio cuenta de que era el diario de su padre. Los escritos eran difíciles de leer, las palabras rotas y las frases inconexas, como si Álvar González hubiera dejado escapar de su mente aquello que más le dolía. Al principio, las entradas eran simples y detalladas, acerca de las labores en el campo, las cosechas, el clima. Pero a medida que avanzaba, las páginas empezaron a volverse más oscuras, más introspectivas. La obsesión de Álvar González con la tierra se hacía evidente en cada palabra, pero también lo hacía una creciente frustración con la vida, con su familia, con sus hijos. Álvar González había sido un hombre que había entregado todo por lo que creía, pero en su obsesión, había dejado de lado lo más esencial, el amor y la comprensión hacia su propia familia. Manuel no pudo evitar sentirse atrapado por la revelación. Su padre había sido un hombre marcado por la soledad, alguien que había luchado toda su vida por encontrar sentido a su existencia en la tierra. Pero, mientras leía, Manuel comenzó a comprender que la búsqueda de su padre no había sido solo por obtener más riqueza o poder, sino por llenar un vacío profundo en su alma. Un vacío que nunca pudo ser llenado, ni por su esposa, ni por sus hijos. El amor es una carga demasiado pesada, leía Manuel en una de las últimas entradas. La tierra no pide nada, no exige, no traiciona. Pero el corazón de un hombre es frágil, y no puede luchar contra lo que no puede ver. Las palabras de su padre resonaron en su mente como un eco de lo que él mismo había vivido, un eco que ahora le envolvía. Manuel cerró el cuaderno con fuerza, como si ese pequeño objeto hubiera absorbido toda la angustia de una vida mal entendida. Se levantó de la silla, con la mente llena de pensamientos y preguntas que no sabía cómo resolver. En la habitación contigua, Leoncio no podía dormir. El peso de las palabras de su hermano seguía retumbando en su cabeza, pero había algo más que lo inquietaba. Había algo que no terminaba de encajar en sus pensamientos. Decidió levantarse, con la esperanza de encontrar algo que lo tranquilizara, aunque sabía que nada podía hacerlo. Se acercó a la ventana y miró hacia el campo. La vasta extensión de tierra se extendía ante él, silenciosa y eterna,
como un recordatorio de todo lo que había sido y todo lo que se había perdido. El viento, suave pero constante, parecía susurrar secretos del pasado, de un tiempo en el que él y Manuel todavía eran niños, y su padre estaba allí, luchando por algo que nunca comprendieron. ¿Por qué no podemos dejar ir el pasado?, se preguntó Leoncio en voz baja, sin esperar una respuesta. ¿Por qué seguimos atados a él, incluso después de todo lo que hemos vivido? En ese momento, su mirada se desvió hacia la colina donde, hacía muchos años, había visto por última vez a su madre. En sus recuerdos, su madre siempre estaba allí, en esa misma colina, observando el paisaje con una calma que contrastaba con la agitación de su padre. Era como si su madre hubiera sido la única que comprendiera que la tierra no era el único vínculo que existía entre ellos, que la familia, el amor, eran más importantes que cualquier riqueza material. Leoncio cerró los ojos, tratando de evocar la voz de su madre. Recordaba sus palabras suaves, su capacidad para calmar la tormenta que a veces se desataba entre su padre y él. La madre siempre había sido un faro en la oscuridad, aunque su presencia era cada vez más difusa en su mente. Leoncio se sintió abrumado por la sensación de que todo lo que quedaba de ella era solo un eco, un susurro perdido en el viento. De repente, un sonido lo interrumpió. Un leve crujido provenía de la planta baja, como si alguien hubiera entrado en la casa. Leoncio se tensó, preocupado por la idea de que pudiera ser algo más que un simple ruido. Bajó las escaleras con cautela, sin saber bien por qué sentía que algo importante estaba a punto de suceder. Al llegar al pie de las escaleras, vio a Manuel de pie en la sala, con el cuaderno de su padre en las manos. La luz de la lámpara iluminaba su rostro, revelando una expresión seria y distante, como si hubiera descubierto algo que lo había cambiado por completo. Manuel, comenzó Leoncio, pero la palabra se quedó atrapada en su garganta, como si supiera que lo que había encontrado su hermano era algo que cambiaría todo. Encontré algo, dijo Manuel, con una voz que sonaba más grave de lo normal. Algo que te ayudará a entender lo que fue papá, y por qué todo esto tiene sentido. Leoncio se acercó, sin saber qué esperar, y vio el cuaderno que Manuel aún sostenía con las manos temblorosas. Sabía que ese pequeño objeto, tan insignificante a simple vista, contenía la clave de lo que había sido la vida de su padre. Pero también sabía que, al igual que él, tendría que enfrentarse a la sombra del pasado, esa que había estado acechando siempre, oculta, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Este capítulo profundiza en las emociones y reflexiones internas de los hermanos. Mientras Manuel enfrenta el legado de su padre a través de su diario, Leoncio se enfrenta a la inquietante pregunta de por qué siguen atados a un pasado que parece ya distante e irreparable. La revelación que Manuel descubre en el diario representa una confrontación con la verdad del pasado y sienta las bases para los eventos que vendrán, en los cuales los hermanos tendrán que decidir si pueden liberarse de esa sombra o si continuarán siendo consumidos por ella. Capítulo 5. La confrontación con la tierra. La mañana siguiente llegó con un silencio profundo. El aire fresco de la madrugada se colaba por las grietas de la vieja casa, como un recordatorio de que la vida seguía su curso, indiferente a los dramas humanos. Los hermanos, aunque distanciados por sus diferencias, sabían que algo debía cambiar. No podían permanecer atrapados en el círculo vicioso de la amargura que su padre había dejado como legado. Tenían que decidir si iban a seguir viviendo bajo la sombra de Álvar González o si finalmente cortarían los lazos que los unían a su pasado. El sol se alzaba lentamente en el horizonte, bañando las tierras de la finca con una luz dorada que parecía hacerla aún más hermosa, pero también más implacable. La tierra, esa misma tierra que había sido la causa de tantas disputas, parecía cobrar vida propia, desafiante, como si fuera consciente de la lucha interna que se libraba en la casa. Manuel se encontraba de pie en el umbral de la puerta, observando los campos. Había pasado la mayor parte de la mañana allí, sumido en sus pensamientos. El campo parecía interminable, como un océano de tierra que se extendía más allá de lo que sus ojos podían ver. En ese instante, la grandeza de la finca no le inspiraba orgullo ni esperanza. Solo sentía una abrumadora sensación de vacío. Todo lo que su padre había logrado, todo lo que había perdido, parecía ahora irrelevante frente a la pregunta de si él y Leoncio podían realmente heredar algo que no era suyo. Leoncio salió de la casa unos minutos después, con una decisión clara en su rostro. Había caminado por la finca durante horas, recorriendo los mismos senderos que había conocido desde niño, observando los campos que su padre había cuidado y trabajado con esmero. Pero,
A pesar de la belleza del paisaje, la sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin lo invadió. ¿Cómo podían ellos, los hijos, hacer que esto tuviera sentido cuando todo lo que habían heredado de su padre era una tierra llena de recuerdos amargos y una lucha por sobrevivir? Se acercó a Manuel, quien seguía observando el horizonte. No hubo necesidad de palabras al principio. Ambos sabían que el momento de enfrentarse a lo que había sido la vida de su padre había llegado. No podían seguir negando el impacto de la herencia que pesaba sobre ellos. ¿Qué vamos a hacer, Manuel?, preguntó Leoncio finalmente, su voz grave pero firme. ¿Vamos a seguir ignorando lo que papá nos dejó? O, mejor dicho, ¿vamos a dejar que la tierra nos destruya como lo hizo con él? Manuel giró lentamente para mirarlo. Había en su mirada una mezcla de cansancio y determinación. No sé, Leoncio. No sé qué hacer. La tierra siempre fue su vida, pero a mí ya no me interesa seguir luchando por ella. No sé si puedo cargar con su legado. Leoncio dio un paso hacia su hermano, como si intentara acercarse más a su alma. Pero esta tierra es nuestra, Manuel. No podemos ignorarla, no podemos dejarla atrás. No tenemos que seguir sus pasos, pero debemos entenderla, respetarla. No solo como la propiedad de papá, sino como algo que nos pertenece a nosotros también. Manuel frunció el ceño, claramente en conflicto. ¿Y qué propones, Leoncio? ¿Volver a trabajarla, a cuidarla como él lo hizo? ¿Sufrir por algo que nunca nos trajo felicidad? Nosotros no somos él, replicó Leoncio con firmeza. Podemos hacer las cosas de manera diferente. Podemos hacer que esta tierra nos pertenezca realmente, sin dejar que nos consuma. El problema no es la tierra, Manuel, es cómo la tratamos, cómo la entendemos. Un pesado silencio se instaló entre los dos, pero esta vez no era una calma tensa, sino la quietud que precede a una revelación. El sol seguía elevándose en el cielo, tiñendo todo de una luz cálida. La tierra parecía estar esperando una respuesta, como si todo a su alrededor estuviera dispuesto a ofrecerse, pero solo si se entendía y se respetaba su naturaleza. Quizás tengas razón, murmuró Manuel, mirando nuevamente los campos que se extendían ante ellos. Quizás sea hora de cambiar la perspectiva. Tal vez esta tierra no sea solo una carga, sino una oportunidad. Pero no será fácil. Lo sé, respondió Leoncio. Nunca lo fue para papá, pero no tenemos que repetir sus errores. Si él no pudo encontrar paz aquí, eso no significa que nosotros no podamos. Ambos hermanos se quedaron allí, observando la finca. El viento soplaba suavemente, moviendo las espigas de trigo, y por un momento, la tierra no parecía tan implacable. Aunque los recuerdos de su padre seguían pesando sobre ellos, había algo en ese instante que les daba esperanza, el entendimiento de que podían forjar su propio camino. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Leoncio, finalmente tomando la palabra. Vamos a intentarlo. Manuel asintió lentamente, como si la respuesta ya hubiera estado allí, esperándolos todo el tiempo. Sí, dijo con voz baja pero firme. Vamos a intentarlo. Pero no con la misma lucha que él tuvo. Vamos a hacer las cosas de manera diferente. No lucharemos contra la tierra, sino con ella. Los dos hermanos se miraron, y por primera vez en mucho tiempo, se sintieron como si estuvieran juntos en algo importante. La tierra, que había sido el símbolo de su separación, podría ser ahora el lazo que los uniera. No sabían si tendrían éxito o si fracasarían, pero lo que sí sabían era que lo intentarían. No podían cambiar el pasado, pero sí podían decidir cómo vivirían el futuro. Con esa resolución, los hermanos caminaron juntos hacia el campo, hacia la tierra que los había marcado, dispuestos a enfrentarla no como una maldición, sino como una oportunidad para redefinir sus vidas. Este capítulo marca un punto de inflexión para los hermanos. Después de la tensión y el conflicto, Manuel y Leoncio llegan a un acuerdo: enfrentarse a la tierra de Álvar González de una manera diferente, más consciente y respetuosa. Aunque no saben lo que les depara el futuro, el capítulo refleja un sentimiento de reconciliación entre ellos y con el legado de su padre, simbolizando el comienzo de un nuevo camino hacia la comprensión y el respeto hacia lo que han heredado. Capítulo 6. La decisión de Leoncio. El amanecer de ese día fue frío y sombrío, como si el cielo hubiera absorbido la tensión acumulada de los días previos. Los hermanos, tras el acuerdo silencioso de la noche anterior, se encontraron al día siguiente en un punto de inflexión.
La finca, ahora observada con una mezcla de nostalgia y determinación, parecía ofrecerles una oportunidad, pero también presentaba desafíos que no podrían sortear con facilidad. Leoncio, más joven y aún impulsivo, había pasado la noche en vela. Los pensamientos le daban vueltas en la cabeza, y aunque las palabras de su hermano resonaban con lógica, sentía que había algo más que debía hacer. Algo que iba más allá de simplemente tomar las riendas de la tierra y vivir con ella, algo que necesitaba entender y resolver por sí mismo. A primera hora de la mañana, Leoncio salió a recorrer la finca nuevamente. Mientras caminaba entre los campos, la niebla de la mañana se levantaba lentamente, y por unos momentos, la vista era tan clara y tan hermosa que parecía que el tiempo se había detenido. A lo lejos, las montañas se recortaban contra el cielo gris, pero en su mente, solo había un pensamiento claro: ¿realmente podía quedarse allí? ¿Podía, después de todo lo que había pasado, encontrar paz en esta tierra que, para él, siempre había sido más un peso que una bendición? La imagen de su padre, en sus últimos días, solitario y desilusionado, lo perseguía. ¿Cómo podría Leoncio, con toda su energía y su ansia de vida, encontrar consuelo en lo que para él representaba un lugar de fracasos? No era solo la tierra lo que le pesaba, sino las decisiones que había tomado su padre. ¿Cómo seguir luchando por algo que había arruinado una y otra vez? Los recuerdos de su madre también lo atormentaban. Ella había sido la única que siempre parecía ver más allá de las luchas diarias, que entendía la esencia de la vida, que abrazaba lo que realmente importaba: la familia, el amor, la unión. Leoncio sentía que, a pesar de todo, su madre siempre había estado en contacto con la tierra de una forma que su padre nunca supo entender. ¿Y si yo soy diferente?, pensó Leoncio, deteniéndose frente a una de las viejas vides que su padre había cultivado con tanto esmero. ¿Y si puedo darle a esta tierra lo que nunca tuvo? No para mi padre, ni para Manuel, sino para mí, para lo que quiero ser. Caminó con paso firme hacia la pequeña colina donde solía jugar de niño, donde solía sentarse con su madre y mirar los campos con una mirada llena de esperanza. Aquella colina tenía un poder especial sobre él, una conexión con el pasado que no podía evitar. La casa de Álvar González se alzaba a lo lejos, vacía, casi distante, como un recuerdo de un tiempo que ya no existía. Pero la colina estaba viva para Leoncio, un lugar donde todo parecía posible. Se sentó allí, en el mismo lugar donde tantas veces había hablado con su madre, y recordó las últimas palabras que ella le había dicho antes de morir. La tierra, Leoncio, siempre te llevará de vuelta a tus raíces. Pero no olvides que es el corazón lo que te dará la fuerza para seguir. El sol comenzaba a alzar su luz sobre el paisaje, y la cálida luz dorada bañaba su rostro. Por un momento, la angustia que sentía se desvaneció, y en su lugar, una decisión empezó a gestarse en su interior. Sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía que no sería fácil. Las palabras de Manuel seguían resonando en su mente, y entendía su perspectiva. Manuel, siempre tan racional y decidido, quería cortar de raíz la relación con la tierra, abandonarla. Pero Leoncio, aún lleno de un impulso visceral, sentía que había una oportunidad más que debía aprovechar, no solo para salvar la finca, sino para encontrar su propio camino en la vida. En ese momento, su mente se aclaró. Decidió que ya no podía seguir siendo solo el hermano menor que dependía de las decisiones de Manuel. Tenía que tomar las riendas de su propia vida, aunque eso significara enfrentarse a su hermano. De regreso a la casa, Leoncio encontró a Manuel en el salón, rodeado de papeles y antiguos documentos relacionados con la finca. El aire entre ellos aún estaba cargado de la tensión no resuelta de los últimos días. Pero Leoncio sabía que el momento de la verdad había llegado. Se acercó a su hermano con paso decidido y, sin vacilar, dijo: «Manuel, he tomado una decisión». Manuel levantó la mirada, sorprendido por la firmeza de su hermano. «¿Qué decides?», preguntó, dejando el papel que tenía en las manos. En su rostro se reflejaba la misma lucha interna que había dominado su vida en los últimos años. «Voy a quedarme aquí, en la finca», respondió Leoncio con claridad. «Voy a trabajar la tierra, no para continuar con lo que papá empezó, sino para darle un nuevo rumbo. Quiero intentar algo diferente, no seguir los mismos pasos de nuestro padre, sino encontrar una forma de vivir en armonía con este lugar». Manuel frunció el ceño, claramente desconcertado. «¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Leoncio? Esto no es fácil. Papá gastó su vida en esto, y mira lo que dejó».
No podemos seguir atrapados en su error. Lo sé, pero no lo veo como un error. Quizá fue su forma de intentar encontrar algo que le diera sentido, pero yo quiero darle sentido de otra manera. Esta tierra tiene un valor, pero no es solo por lo que podemos sacar de ella. Lo que hagamos con ella depende de cómo la entendamos, cómo la respetemos. Manuel guardó silencio, como si estuviera procesando lo que su hermano le había dicho. Era evidente que no estaba de acuerdo, pero también podía ver la determinación en los ojos de Leoncio. Sabía que no podía hacer nada para detenerlo, aunque lo deseara. Si decides quedarte, Leoncio, dijo finalmente Manuel, no esperes que te apoye en esto. Yo tengo otros planes, y no creo que la tierra sea nuestra solución. Lo sé, respondió Leoncio, con una mezcla de tristeza y resolución. Pero esta es mi decisión. No puedo seguir ignorando lo que siento. Con esas palabras, Leoncio salió de la sala. Ya no había vuelta atrás. En su mente, su futuro estaba claro, y la lucha por entender la tierra de Álvar González había comenzado, no como una carga, sino como una oportunidad para reconstruir lo que el tiempo había desgastado. Este capítulo marca una bifurcación importante en la historia. Leoncio decide seguir su propio camino, enfrentándose no solo a las expectativas de su padre y su hermano, sino también a las sombras del pasado. Su decisión de quedarse en la finca refleja su deseo de buscar un nuevo propósito, y se convierte en un acto de independencia frente a la visión más racional y pesimista de Manuel. A partir de este momento, los hermanos tomarán caminos diferentes, lo que promete generar aún más tensiones y desafíos en la narrativa. Capítulo 7. El trabajo comienza. La decisión de Leoncio, aunque tomada con determinación, no fue acogida con la misma resolución por todos los que la escucharon. A pesar de las dudas y las preguntas sin respuesta, Leoncio sabía que no podía arrepentirse. Había dejado atrás los años de incertidumbre y frustración. Ya no podía seguir viviendo en la sombra de su padre ni en el eterno dilema de si la finca valía la pena o no. Era hora de tomar el control, y lo haría a su manera. Los primeros días fueron difíciles. El aire frío de la mañana, cargado con el olor a tierra mojada, lo despertaba antes de que el sol asomara. Con una determinación renovada, Leoncio comenzó a trabajar en los campos, llevando consigo las viejas herramientas que su padre había dejado atrás. El sudor le empapaba la frente, y la fatiga lo invadía rápidamente, pero no se detuvo. Sabía que no podía permitirse el lujo de rendirse. Esta tierra, que había sido testigo de tantos fracasos, merecía ahora una nueva oportunidad. Casi todas las mañanas, después de unas horas de trabajo, Leoncio se encontraba con Manuel, quien observaba desde la distancia. Manuel nunca interrumpía, pero su presencia era un recordatorio constante de la distancia que ahora existía entre ellos. No era que Manuel quisiera ver fracasar a su hermano, sino que su naturaleza escéptica y racional le impedía creer que lo que Leoncio estaba haciendo pudiera realmente funcionar. Sabía que la tierra era implacable, y el ciclo de los fracasos de su padre estaba demasiado grabado en su mente. ¿Sigues pensando que esto es posible?, le preguntó Manuel un día, cuando se encontró con Leoncio en los campos. El tono no era de reproche, sino más bien de inquietud. Se había acercado a su hermano mientras éste arreglaba una cerca rota, y sus ojos mostraban una mezcla de curiosidad y duda. Leoncio dejó caer la herramienta, sacudiendo el sudor de su frente. Miró a Manuel por un largo momento antes de responder. Lo único que sé, Manuel, es que esta tierra tiene que ser algo más que una carga. Tengo que hacer que funcione, no solo para mí, sino para lo que hemos perdido. No puedo dejar que todo lo que hemos sido termine aquí, en la indiferencia. Manuel frunció el ceño. No puedes seguir luchando contra lo que no puedes cambiar, Leoncio. A veces, lo mejor es dejar ir lo que no nos pertenece. Y yo digo que tenemos que aprender a mirar la tierra de otra manera. No podemos seguir pensando que es solo un pedazo de terreno, algo que simplemente explotamos. Tal vez nunca lleguemos a ser ricos con ella, pero podemos encontrar la manera de vivir con ella. Eso suena como una utopía, respondió Manuel, con algo de amargura. Pero te respeto por intentarlo. No sé si lo conseguirás, pero ojalá que tengas suerte. Las palabras de Manuel fueron sinceras, pero Leoncio no podía deshacerse de la sensación de que su hermano lo veía como un soñador, alguien que no entendía la dureza de la vida. Sin embargo, no dejaría que eso lo desanimara. Su convicción crecía cada día más fuerte,
incluso frente a las dificultades diarias. A lo largo de las semanas siguientes, Leoncio trabajó incansablemente. Se levantaba antes del amanecer y no regresaba a casa hasta que el sol se ponía. Aprendió a conocer cada rincón de la finca, sus tierras, sus cultivos, el estado de los árboles y el suelo. La conexión que comenzó a sentir con la tierra era profunda, como si estuviera desentrañando lentamente sus secretos. No había nada sencillo en el trabajo que realizaba, pero a cada paso, el paisaje se volvía más familiar, más suyo. El esfuerzo comenzó a dar sus frutos, aunque a un ritmo lento. Las primeras cosechas no fueron grandes, pero eran suficientes para demostrar que había algo en lo que hacía. La tierra respondía, y eso llenaba a Leoncio de esperanza. No necesitaba grandes riquezas ni un éxito inmediato, pero cada pequeña mejora era un paso más hacia su objetivo. Un día, después de varias semanas de arduo trabajo, Leoncio se detuvo frente a un campo que había sembrado con gran esfuerzo. Las plantas se alzaban con fuerza, más saludables de lo que había esperado. Miró el campo, luego al cielo, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No importaba si su padre no había logrado este tipo de éxito, lo que importaba era que él lo estaba logrando de su propia manera. Fue en ese momento cuando, al llegar al final de la tarde, escuchó los pasos de su hermano detrás de él. Manuel había venido a verlo, como si hubiera algo en su corazón que le impulsaba a reconocer los esfuerzos de Leoncio. Al principio, el silencio entre ellos fue pesado, como siempre. Pero esta vez, Manuel rompió el silencio con una pregunta. «¿Cómo lo haces?», preguntó Manuel, sin tono de juicio, solo curiosidad. «¿Cómo logras ver algo que no puedo ver yo?». Leoncio se giró lentamente hacia él, sin perder la sonrisa que había aparecido en su rostro momentos antes. «Es simple, Manuel. No veo solo la tierra. Veo lo que puede ser. Veo lo que nuestros padres soñaron, lo que no pudieron alcanzar, pero que yo quiero alcanzar. No sé si lo conseguiré, pero al menos ahora tengo la esperanza de que esto tiene sentido». Manuel lo miró fijamente, y en su rostro se reflejaba una mezcla de respeto y desconfianza. «No estoy seguro de que todo esto tenga futuro, Leoncio. Pero debo admitir que lo estás haciendo bien. Nunca pensé que vería este campo crecer de nuevo». Leoncio asintió, sabiendo que esas palabras de Manuel significaban más que cualquier elogio. Aunque aún no compartían la misma visión, sabía que su hermano empezaba a entender su determinación. «Es solo el principio, Manuel. Esto es solo el comienzo». Y así, mientras el sol se ponía sobre la tierra de Álvar González, los hermanos se quedaron en silencio, cada uno con sus pensamientos, pero con una conexión más fuerte entre ellos. La tierra había comenzado a responder, y aunque el camino por recorrer aún era incierto, Leoncio sabía que no estaba solo en su lucha. Había dado el primer paso hacia lo que podría ser un nuevo capítulo en la historia de la finca. Este capítulo marca el comienzo del cambio tangible en la finca, simbolizando el esfuerzo y la esperanza renovada de Leoncio. A través de su trabajo y determinación, comienza a ver los frutos de su esfuerzo, lo que le da un sentido de propósito. La relación con su hermano también da señales de cambio, aunque la distancia emocional sigue presente. Sin embargo, el capítulo refleja un pequeño triunfo personal para Leoncio, quien se siente más conectado con la tierra que nunca. Capítulo 8. La sombra del pasado. El paso de las estaciones había sido implacable, pero Leoncio se había acostumbrado a la rutina de trabajo diario. Cada amanecer traía consigo la promesa de un nuevo esfuerzo, un desafío por delante, y aunque la carga no era ligera, sentía que algo comenzaba a cambiar en él. La tierra, que antes parecía una condena, ahora era un reflejo de sus propias luchas y sueños. A pesar de las dificultades, había algo en ese trabajo arduo que lo mantenía en pie. La finca ya no era solo un símbolo de fracaso, sino una oportunidad para redimir la historia familiar que había estado marcada por las sombras del pasado. Sin embargo, las cicatrices del pasado seguían presentes, como un eco lejano pero persistente. Leoncio no podía escapar de ellas, ni siquiera en su trabajo. La figura de su padre, que se había alejado tanto en la muerte, seguía acechando en cada rincón de la finca. En cada viejo árbol que su padre había plantado y que ahora luchaba por sobrevivir, en cada camino polvoriento que había sido recorrida por sus propios pasos, Leoncio sentía la presencia de un hombre que, a pesar de todo lo que había hecho, había dejado un legado complicado y lleno de amargura. Una tarde, mientras caminaba por el campo,
Leoncio se encontró con una de las viejas herramientas de su padre, enterrada en la tierra. El mango estaba astillado y la cabeza de metal oxidada por el paso del tiempo. La recogió sin pensar demasiado, y al sostenerla en sus manos, una oleada de recuerdos lo invadió. Recordó los días de su infancia, los días en que su padre le enseñaba a trabajar la tierra con un entusiasmo que Leoncio no comprendía del todo en ese entonces. Había algo en sus ojos, en la manera en que hablaba de la finca, que dejaba entrever una obsesión que rayaba en la desesperación. Nunca había sido suficiente para él. Esto tiene que funcionar, Leoncio. Esta es nuestra única oportunidad, le había dicho en más de una ocasión. Pero para Leoncio, siempre había parecido que su padre no estaba interesado en disfrutar de la tierra, sino en conquistarla, dominarla, como si la finca fuera una extensión de su propia frustración. Los días de trabajo juntos, aunque pocos, siempre se habían visto empañados por el cansancio, la desconfianza y, sobre todo, por la implacable necesidad de su padre de que todo saliera bien a su manera. Las palabras de su madre también llegaban a su mente en esos momentos. Ella había sido la que le enseñó a apreciar las pequeñas maravillas de la vida, a disfrutar de la paz que se podía encontrar en el trabajo sencillo, sin la presión constante de los resultados. En su ausencia, la sombra de su padre se había alargado, y ahora Leoncio sentía una obligación que no había pedido, una carga que nunca había querido cargar, pero que sentía que debía superar. Ese mismo día, después de haber encontrado la herramienta de su padre, Leoncio se dirigió hacia el viejo granero, que había estado cerrado durante años. La puerta crujió al abrirla, y el aire estaba pesado con el olor a madera vieja y polvo acumulado. Dentro, los recuerdos parecían flotaban en el aire. En un rincón, cubierto por una manta de tela, estaba el viejo banco de trabajo de su padre, con herramientas ordenadas meticulosamente. Todo estaba en su lugar, como si él pudiera regresar en cualquier momento para retomar su vida. Pero Leoncio no quería revivir esos recuerdos. No quería seguir siendo un niño que se sentía atrapado bajo la sombra de un hombre que nunca entendió el verdadero significado de la tierra. Necesitaba algo diferente, algo que le diera un propósito sin estar atado a las expectativas de su padre. Mientras observaba el granero y sus herramientas, sintió una presencia detrás de él. Volvió la cabeza y vio a Manuel, que se había acercado sin que él lo notara. Manuel no había dicho mucho desde que Leoncio comenzó a trabajar la finca, y aunque su relación seguía siendo distante, ambos sabían que había algo más en juego que solo los trabajos en los campos. Había una conversación pendiente, una que Leoncio sabía que no podía evitar por más tiempo. ¿Recuerdas cuando papá nos llevaba al campo a trabajar?, preguntó Manuel, con un tono melancólico. Recuerdo que siempre decía que debíamos luchar por esta tierra, que nunca podíamos rendirnos. Leoncio asintió, sin decir nada. No quería hablar de eso. ¿Y qué?, preguntó, sin ganas de revivir lo que tanto le había atormentado. ¿Qué significa todo eso ahora? Ya no está aquí. La tierra no es suya, es mía. Lo sé, respondió Manuel, con una cierta tristeza en su voz. Pero no es solo tuya, Leoncio. Es de los dos. Esta finca fue nuestra familia. Y lo que papá no entendió, lo que él nunca pudo ver, es que no se trata solo de trabajar la tierra. Se trata de vivir con ella, de encontrar un equilibrio, algo que nunca fue capaz de lograr. Leoncio se quedó en silencio por un momento, las palabras de su hermano calando hondo. No era la primera vez que Manuel hablaba de su padre de esa manera. A lo largo de los años, había demostrado una y otra vez que, aunque la relación con su padre había sido difícil, él también había entendido que lo que faltaba no era solo trabajo, sino conexión. Tal vez lo que él había logrado entender, con el tiempo, era que no todo en la vida se podía resolver con esfuerzo físico o con conquistas. Entonces, ¿qué quieres que haga, Manuel?, preguntó Leoncio finalmente, con un tono menos desafiante que antes. ¿Dejar todo atrás y rendirme como tú? ¿Venderlo todo? No, respondió Manuel, con un suspiro. Lo que quiero es que pienses en lo que realmente quieres. Si la tierra te da algo más que trabajo, si puedes encontrar algo aquí que te haga sentirte vivo, entonces, sigue luchando por ella. Pero no lo hagas por el nombre de papá. Hazlo por ti. Y, si no, no te quedes atrapado en lo que él no pudo ver. Las palabras de Manuel resonaron en el corazón de Leoncio. Por primera vez, sentía que su hermano no solo lo veía como un soñador perdido, sino como alguien que realmente entendía el peso de lo que tenía en sus manos.
Tal vez no podía resolver todos los problemas. Tal vez no iba a lograr que la finca se convirtiera en un éxito rotundo, pero tal vez podía encontrar algo que su padre nunca pudo alcanzar: paz. De vuelta en el campo, Leoncio se quedó mirando la puesta de sol, sintiendo el viento en su rostro y la humedad de la tierra bajo sus pies. La sombra de su padre ya no le parecía una amenaza, sino una presencia distante, como un viejo fantasma que, con el tiempo, aprendería a respetar sin dejarse dominar por él. Había algo en esa tierra que aún podía salvarse. Algo que podía ser suyo, y que no dependía de lo que su padre había dejado, sino de lo que él mismo pudiera construir. Este capítulo es crucial porque explora cómo el pasado sigue presente en la vida de Leoncio y cómo, a pesar de los esfuerzos por redimir la finca y su relación con la tierra, las heridas de la familia siguen siendo un lastre difícil de soltar. Sin embargo, también marca un momento de conexión entre los hermanos, donde por fin empiezan a comprenderse de manera más profunda, y Leoncio comienza a aceptar que la única manera de avanzar es reconociendo tanto los fracasos como los aprendizajes que su familia le ha dejado. Capítulo 9. Nuevas raíces. Las lluvias que caían con fuerza durante la temporada, a menudo tan temidas por los campesinos, se habían convertido en una bendición para la tierra de Álvar González. Leoncio observaba el agua fluir por los surcos de los campos con una mezcla de esperanza y preocupación. Sabía que la lluvia podía tanto salvar como arruinar sus esfuerzos. La tierra que ahora trabajaba con sus propias manos, esa misma tierra que parecía tener vida propia, recibía la lluvia con una generosidad que Leoncio no había esperado. El campo estaba transformándose, y con él mismo. A medida que las semanas pasaban, Leoncio comenzó a sentirse más conectado con la finca, como si algo más allá de la simple mecánica del trabajo estuviera ocurriendo. Había algo en el cambio que estaba experimentando la tierra que reflejaba también un cambio dentro de él. La finca, que antes parecía estar marcada por el fracaso, ahora comenzaba a mostrar signos de renovación. Las cosechas eran pequeñas, pero el crecimiento era visible. Los árboles, que durante tanto tiempo parecían marchitos y sin vida, mostraban nuevos brotes verdes. Por fin, había algo que crecía allí, algo que Leoncio había sembrado con tanto empeño. El trabajo no era fácil. Todos los días eran largos y duros. Pero la recompensa era palpable. No solo en el éxito de las cosechas, sino en la sensación de que, poco a poco, algo había cambiado en su alma. Leoncio comenzaba a comprender lo que su padre nunca había logrado entender. La tierra no era solo un medio para un fin, sino un ente vivo, un compañero en el que la relación debía ser de respeto mutuo. La tierra no podía ser forzada, debía ser escuchada. Un día, mientras caminaba por el campo, Leoncio vio a Manuel, que ya no era el hombre escéptico que había sido al principio. Ahora, con cada paso que daban juntos, parecía compartir un interés más profundo en lo que Leoncio había logrado. Los dos caminaban en silencio, observando el estado de los cultivos, mientras el sol se filtraba a través de las nubes. El aire estaba fresco, y el olor de la tierra húmeda los envolvía. ¿Cómo lo has hecho?, preguntó Manuel, deteniéndose frente a un campo que parecía más saludable que nunca. Nunca pensé que vería la finca como está ahora. Parece que algo ha cambiado. Leoncio sonrió ligeramente, pero no dijo nada por un momento. En lugar de responder, se agachó y comenzó a tocar la tierra con sus manos, sintiendo la textura, como si la estuviera examinando. No es solo el trabajo, Manuel. Es la paciencia. No es algo que pueda forzar. He aprendido a escucharla, a entender lo que necesita. Mi padre nunca lo hizo. Siempre fue más un hombre de acción, de resultados inmediatos. Pero esta tierra, como todo lo que vale la pena, necesita tiempo. Manuel observó a su hermano en silencio. La idea de escuchar a la tierra le parecía algo casi romántico, pero no pudo evitar sentirse conmovido por la verdad en sus palabras. El trabajo de Leoncio no era solo físico, también era emocional y espiritual, como si cada gesto, cada día que pasaba en el campo, estuviera marcando el renacer de algo que parecía perdido. Te felicito, Leoncio, dijo finalmente Manuel, con una sinceridad que no había mostrado antes. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Cuando dijiste que ibas a hacer que la finca fuera algo más, no estaba seguro de que pudieras, pero ahora veo que sí lo estás haciendo. Has logrado algo que papá nunca consiguió. Leoncio miró a su hermano, sin poder evitar sentir una mezcla de orgullo y alivio. Por fin, no solo sentía que estaba haciendo algo por la finca,
sino que Manuel, el hermano más escéptico, había comenzado a reconocer lo que él había logrado. Ese reconocimiento, aunque sutil, significaba más para Leoncio que cualquier cosecha. «Es solo el principio», respondió Leoncio, con una sonrisa serena. «Todavía nos queda mucho por hacer, pero lo que importa es que hemos comenzado a hacerlo bien». Al caer la tarde, los dos hermanos se quedaron juntos, observando cómo el sol se ponía sobre la finca, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. La finca, que durante tantos años había estado marcada por la oscuridad y la desesperanza, comenzaba a brillar con una luz nueva. Era como si, por fin, se hubieran echado raíces firmes, y la tierra de Álvar González hubiera aceptado el trabajo y el esfuerzo de Leoncio. A lo lejos, un pájaro cantó en lo alto de un árbol, como si la tierra misma celebrara el renacimiento. Leoncio cerró los ojos y respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Sabía que no todo sería fácil. Había días por venir llenos de incertidumbres y desafíos, pero ahora, al menos, sentía que no estaba solo. La finca tenía algo en ella que estaba dispuesto a defender, algo que iba más allá de la tierra misma, la conexión, el compromiso y la posibilidad de crear algo nuevo. A partir de ese momento, la finca ya no sería solo el lugar donde se cultivaban los campos. Era un lugar en el que Leoncio, junto con Manuel, había comenzado a plantar nuevas raíces. Raíces que no solo buscaban sobrevivir, sino florecer. Este capítulo representa el punto de inflexión en la historia de Leoncio y su relación con la finca. Ya no ve la tierra solo como un desafío o un peso, sino como algo con lo que ha comenzado a formar una relación profunda y respetuosa. La aceptación de Manuel también marca el crecimiento de la relación entre los hermanos y muestra cómo, poco a poco, lo que parecía un sueño solitario se convierte en un esfuerzo compartido. El capítulo pone de manifiesto el tema central del libro, la posibilidad de redención y la importancia de las raíces profundas, tanto físicas como emocionales, para hacer florecer lo que se siembra. Capítulo 10. El peso de las decisiones. El amanecer llegó en silencio, como una promesa de nuevas oportunidades. Leoncio se levantó temprano, como era costumbre, pero esa mañana algo lo mantenía en vilo, algo que no podía sacudirse. En los últimos días, la finca había avanzado a pasos agigantados, pero con cada pequeño éxito, también llegaban nuevas dudas. Las cosechas iban bien, la tierra respondía a su esfuerzo, pero las decisiones que debía tomar comenzaban a acumularse sobre él. Había momentos en que la esperanza parecía alcanzarle, pero otras veces sentía como si las sombras del pasado, los errores de su padre y las expectativas que aún pesaban sobre él, se volvían más grandes. El sol todavía no estaba completamente en el cielo cuando salió de su casa y se dirigió hacia el campo. El aire estaba fresco, pero el día prometía calor. A medida que caminaba entre los cultivos, las dudas seguían rondando en su mente. Las tierras de Álvar González habían estado cerca de la quiebra durante años, y ahora, por fin, parecía que las cosas empezaban a mejorar. Sin embargo, había algo en su interior que le decía que aún no había hecho todo lo necesario para asegurar el futuro de la finca. Un ruido a lo lejos lo sacó de sus pensamientos. Volvió la cabeza y vio a Manuel acercándose, con el rostro serio. Su hermano no solía ser tan temprano en los campos, por lo que su presencia no pasó desapercibida. ¿Todo bien?, preguntó Manuel, observando la expresión pensativa de Leoncio. Sí, todo bien, respondió Leoncio, aunque su tono dejaba entrever que no estaba del todo convencido. Solo que hay algo que no me deja tranquilo. La finca va bien, las cosechas están mejorando, pero siento que hay algo más que debo hacer, algo que se me está escapando. Manuel lo miró con una mezcla de comprensión y preocupación. Sabía que su hermano siempre había sido así, inquieto y pensante, buscando siempre la perfección en todo lo que hacía. Sin embargo, también sabía que Leoncio a veces se dejaba llevar por la presión de las expectativas. Lo que pasa es que estamos a punto de tomar decisiones importantes, continuó Leoncio. La finca necesita más recursos si realmente quiero que crezca. Y tengo que decidir si invertir más, pedir un préstamo, o si debería vender una parte de la tierra para conseguir el dinero necesario. Manuel frunció el ceño, dando un paso más hacia él. Es una decisión difícil, lo sé. Pero vender parte de la tierra, ¿eso no va en contra de todo lo que has estado luchando? Esta tierra es nuestra, es parte de la familia. Leoncio se pasó una mano por el rostro,
su mente luchando por encontrar una respuesta. Lo sé. Pero si quiero que la finca sea realmente sostenible, necesito capital. Y si no lo consigo, podría perderlo todo. A veces me pregunto si estoy siendo demasiado idealista, si esto de trabajar la tierra como lo hago es solo una forma de escapar de la realidad. Manuel se quedó en silencio por un momento, observando a su hermano con atención. Sabía que las decisiones que Leoncio debía tomar no eran simples. La finca era su vida, pero también era su futuro, y el riesgo de perderlo todo, o de hacer algo que pudiera poner en peligro lo que había logrado hasta ahora, lo tenía al borde de la desesperación. ¿Qué es lo que realmente quieres, Leoncio?, preguntó finalmente Manuel, con una mirada franca. ¿De verdad quieres seguir luchando por ella, o sientes que te está arrastrando hacia abajo? Sabes que no puedo decirte qué hacer, pero sí puedo decirte que no puedes vivir con estas dudas. Las decisiones importantes no se pueden tomar cuando estás dividido. Leoncio lo miró a los ojos, sintiendo la carga de las palabras de su hermano. Por primera vez, comprendió que no se trataba solo de números, de cultivos o de dinero. Se trataba de lo que quería para su vida, de lo que estaba dispuesto a sacrificarse. En ese momento, comprendió que las decisiones más difíciles no eran las que involucraban el trabajo físico, sino aquellas que tocaban lo más profundo de su ser. Quiero seguir luchando, dijo con firmeza, aunque no estaba seguro de tener todas las respuestas. Quiero seguir trabajando la tierra, quiero que este lugar sea algo más, pero sé que no puedo seguir tomando decisiones a la ligera. Esta vez, tengo que ser más sabio, más calculador. Manuel asintió lentamente, comprendiendo la carga que su hermano llevaba sobre sus hombros. No era fácil decidir entre arriesgarse a perderlo todo o garantizar algo más seguro, pero a costa de lo que representaba su legado. Entonces, haz lo que sientas que es lo mejor para ti, dijo Manuel. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Pero recuerda, lo que decidas no solo afecta a la finca, afecta a nosotros, a nuestra familia. Hazlo por lo que creas que es lo mejor, pero no olvides quién eres en el proceso. Las palabras de su hermano resonaron profundamente en Leoncio. Por mucho tiempo, había intentado seguir los pasos de su padre, creyendo que el éxito solo llegaba a través de la lucha implacable. Pero ahora, entendía que las decisiones no solo debían basarse en la fuerza del esfuerzo, sino también en la sabiduría de la reflexión y la comprensión de lo que realmente importaba. La finca, su vida, su futuro, todo dependía de un equilibrio que había estado buscando sin saberlo. Durante el resto de la mañana, Leoncio trabajó en silencio, pero ya no estaba solo con sus pensamientos. Sabía que tenía que tomar una decisión pronto, pero también sabía que, sin importar lo que decidiera, debía ser fiel a sí mismo. No se trataba solo de lo que la finca podía darle, sino de lo que él estaba dispuesto a entregar a cambio. Al caer la tarde, se reunió nuevamente con Manuel. Juntos caminaron por el campo, ya sin palabras. La carga de la decisión seguía pesando sobre Leoncio, pero por primera vez, no la veía como una amenaza, sino como una oportunidad para crecer. La noche cayó, y con ella, el silencio de la finca. Leoncio sabía que las decisiones estaban por venir, y aunque el peso de ellas era grande, también sentía una nueva confianza en su interior. Ya no se trataba de escapar de la sombra de su padre, sino de dar un paso firme hacia su propio destino, con la tierra bajo sus pies y el corazón en paz. Este capítulo profundiza en las luchas internas de Leoncio, que se enfrenta al peso de tomar decisiones cruciales para su futuro. Aquí, el tema central es la reflexión sobre lo que significa realmente tomar el control de su vida y su finca, enfrentándose no solo a desafíos externos, sino también a las dudas internas que lo atormentan. Capítulo 11. El compromiso con el futuro. El amanecer se alzó sobre las tierras de Álvar González como una nueva oportunidad. El sol comenzaba a iluminar los campos, reflejando en las hojas mojadas por el rocío de la mañana una luz dorada, casi mística. Leoncio, de pie en el umbral de su casa, observaba en silencio el despertar de su finca. El aire fresco acariciaba su rostro mientras sus pensamientos revoloteaban por la decisión que había tomado la noche anterior. Había hablado con Manuel, y aunque el peso de su elección seguía presente, algo dentro de él había cambiado. Ahora sentía que, finalmente, podía encarar el futuro con determinación. El trabajo de los días anteriores había sido arduo, y las noches solían ser largas, llenas de reflexiones y dudas. Leoncio había pasado semanas pensando en el futuro de la finca,
en lo que implicaba para él y para su familia. No podía permitirse el lujo de seguir tomando decisiones a la ligera. Había aprendido que la tierra exigía mucho más que esfuerzo físico. La tierra pedía un compromiso sincero, una entrega que solo llegaba cuando se comprendía la profundidad de su vínculo. Ese día, mientras caminaba entre los cultivos, se dio cuenta de que ya no estaba tan solo con sus pensamientos. La presencia de Manuel, cada vez más cercana, lo hacía sentirse respaldado. Aunque su hermano no había sido nunca un hombre de campo como él, había comenzado a comprender la importancia de lo que Leoncio hacía. Ya no se trataba solo de supervivencia, sino de construcción, de edificar algo duradero. La finca, más que un pedazo de tierra, se había convertido en un proyecto de vida, en un legado que trascendía generaciones. Leoncio, ¿has considerado hablar con los vecinos? La voz de Manuel lo sacó de sus pensamientos. Había estado caminando tras él sin hacer ruido, como solía hacer cuando su mente estaba en algo serio. Sé que no te gusta pedir ayuda, pero podría ser útil conocer qué han hecho ellos para salir adelante. Quizás alguno de ellos pueda ofrecerte algún consejo. Leoncio se detuvo y miró a su hermano. Las palabras de Manuel no eran nuevas, pero la manera en que las decía, con esa preocupación que solo él podía mostrar, le dio otra perspectiva. Sí, lo he pensado, respondió, frotándose el rostro. Pero no sé si quiero que se sepa que necesito ayuda. Me cuesta aceptar que no puedo hacerlo todo solo. Manuel le dio una mirada comprensiva, esa mirada que solo un hermano cercano puede tener. Lo que te cuesta aceptar no es que necesites ayuda, es que te duele pensar que, si pides ayuda, tal vez no hayas hecho todo lo posible. Pero esto no es solo tu lucha, Leoncio. La finca es de todos nosotros, y si no conseguimos lo que necesitamos, no importa cuántos esfuerzos individuales hagamos, nunca será suficiente. El silencio se extendió entre ellos por un momento, pero Leoncio comenzó a entender lo que su hermano quería decirle. No se trataba de rendirse ni de ser débil, sino de ser sabio, de reconocer que no siempre el esfuerzo individual era suficiente. A veces, el compromiso con el futuro no solo pasaba por trabajar más, sino por abrirse a la posibilidad de unirse con los demás, de construir juntos. Creo que tienes razón, Manuel, dijo finalmente Leoncio, con un suspiro de alivio. Quizás sea hora de dejar de cargar todo el peso solo. Este lugar, nuestra finca, necesita de todos nosotros. Y si me voy a comprometer con el futuro, debo empezar a pensar en la comunidad, en lo que podemos hacer como un todo. Esa tarde, Leoncio comenzó a visitar a los vecinos. Fue una tarea que al principio le pareció incómoda, pero a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que, lejos de sentirse vulnerable, se sentía fortalecido. Cada conversación le ofrecía nuevas perspectivas, nuevos enfoques. Los vecinos, muchos de los cuales habían experimentado las mismas luchas, le ofrecieron consejos prácticos y palabras de aliento. Don José, el más anciano de la comunidad, fue uno de los primeros con los que Leoncio conversó. Don José había visto generaciones de agricultores llegar y marcharse, pero su finca siempre había resistido. La tierra no da frutos si no sabes qué darle, le dijo, mirando con ojos sabios al joven Álvar González. Y no hablo solo de abonos y agua. Hablo de paciencia, de saber escuchar. Si te comprometes con ella, Leoncio, la tierra te devolverá mucho más de lo que imaginas. Esa conversación resonó profundamente en Leoncio. Las palabras de don José no solo se referían al campo, sino a la vida misma. Había algo profundo en la forma en que el anciano hablaba de la tierra, como si estuviera hablando de un ser querido, algo que debía ser tratado con cuidado y respeto. Leoncio comprendió entonces que, para comprometerse con el futuro, debía aprender a ser paciente, a escuchar, y a reconocer que no estaba solo en su lucha. A medida que pasaban las semanas, Leoncio se dio cuenta de que, aunque aún había muchas dificultades por delante, la finca comenzaba a prosperar de una manera que no había anticipado. Las cosechas seguían mejorando, pero lo que realmente había cambiado era su forma de ver la finca. Ya no la veía solo como un campo de batalla, sino como un espacio en el que el esfuerzo colectivo y la paciencia finalmente comenzaban a dar frutos. La relación con Manuel también se había transformado. Su hermano, que había sido tan reticente al principio, ahora veía con otros ojos el trabajo de Leoncio. Había comenzado a colaborar más activamente en las tareas y, aunque no comprendía del todo el enfoque de Leoncio, comenzaba a respetar la manera en que él había asumido el compromiso con la finca.
El sol se puso sobre Álvar González, tiñendo el cielo con colores cálidos. Leoncio, de pie frente a los campos, observó el horizonte con una sensación de satisfacción que no había sentido antes. Sabía que aún quedaban días difíciles por delante, pero ahora veía el futuro con una visión más clara. El compromiso con el futuro no solo pasaba por trabajar la tierra, sino por saber que ese esfuerzo debía ser sostenido por una comunidad unida, por un compromiso que trascendiera el esfuerzo individual. Esa noche, mientras cenaban juntos, Leoncio miró a su familia. Sabía que, a pesar de las dificultades, había logrado algo importante. Había empezado a construir un futuro, no solo para él, sino para todos aquellos que compartían su vida y su lucha. Este capítulo refleja el proceso de madurez de Leoncio, quien empieza a comprender que para asegurar el futuro de la finca, necesita ir más allá del esfuerzo individual y reconocer el valor del trabajo colectivo. También destaca la importancia de la paciencia y de aprender de los demás, mostrando que el compromiso con el futuro no solo es una cuestión de trabajo, sino de visión y comunidad. Capítulo 12. La prueba del tiempo. La primavera había llegado con su característico renacer, trayendo consigo una explosión de color y vida que cubría los campos de Álvar González. El viento, suave y cálido, agitaba las hojas de los árboles, y los brotes verdes se extendían como una promesa sobre la tierra que, poco a poco, se había ido recuperando. Leoncio caminaba por los cultivos con una satisfacción que no había conocido antes, pero en el fondo de su ser, sabía que no podía relajarse. El verdadero desafío de su esfuerzo estaba por llegar. Había sido un año de trabajo constante, de aprender de los errores y los aciertos, de compartir sus pensamientos y temores con Manuel, con los vecinos, con todos aquellos que habían sido testigos de su lucha. Sin embargo, había algo que no podía ignorar: la prueba del tiempo. Había pasado mucho tiempo desde que comenzó a trabajar la finca con un renovado compromiso, pero el futuro de la tierra, como el futuro de cualquier empresa, no estaba garantizado. Las cosechas de este año, aunque prometedoras, todavía eran inciertas. El clima, los imprevistos, las decisiones que tomarían el futuro, todo parecía depender de una fuerza invisible que el hombre no podía controlar. Un día, cuando el sol estaba en su punto más alto, Leoncio se encontró con don José nuevamente. El viejo agricultor había estado observando la finca de cerca, como siempre lo hacía, y decidió acercarse para ofrecer sus observaciones. Leoncio lo saludó con una sonrisa, aunque su mente seguía centrada en el trabajo. «¿Cómo lo ves, don José?», preguntó con respeto, buscando la sabiduría de quien había pasado toda una vida trabajando la tierra. Don José, con su bastón en mano, se detuvo frente a él y observó en silencio durante un momento. «El trabajo está bien hecho, Leoncio. No hay duda de ello. Pero ya sabes lo que dicen: el campo no responde a la prisa, ni a las ganas, ni a la desesperación. Responde al tiempo. Y el tiempo tiene sus propios ritmos, sus propios ciclos. Si has hecho bien las cosas, si has trabajado con respeto, las cosechas llegarán. Pero recuerda, este es un mundo donde nada está garantizado». Las palabras de don José calaron hondo en Leoncio. La paciencia, esa virtud que tantas veces había descuidado en su afán por lograr resultados inmediatos, era ahora una lección vital. Había estado tan concentrado en obtener resultados rápidos, en asegurarse de que todo estuviera bien a cada momento, que había olvidado algo fundamental: el tiempo era la prueba definitiva. El esfuerzo por sí solo no podía vencer a la naturaleza. Solo el tiempo, que todo lo cura y todo lo define, tenía la última palabra. A medida que las semanas pasaron, Leoncio comenzó a comprender más profundamente lo que don José le había dicho. No podía controlar las lluvias ni las sequías, ni las plagas ni los vientos. Lo que sí podía controlar era la calidad de su trabajo, la dedicación con la que se entregaba a su labor y, sobre todo, su capacidad para ser paciente y esperar los frutos de ese trabajo con calma. Aprendió a reconocer los signos de la tierra, a entender los pequeños detalles que indicaban si las plantas estaban sanas o si algo debía corregirse. Pero, al mismo tiempo, tuvo que aprender a dejar ir el control, a aceptar que muchas veces el tiempo decidiría por él. El verano llegó con su calor abrasador, y el campo de Álvar González se veía cubierto de una luz dorada. Sin embargo, también trajo consigo su propia carga de incertidumbre. El calor extremo amenazaba con marchitar las cosechas si no se gestionaban correctamente. Leoncio pasó horas bajo el sol, cuidando cada rincón de la finca, pero cada tanto se detenía,
miraba al cielo y pensaba en todo lo que aún estaba por suceder. A menudo, su mirada se cruzaba con la de Manuel, quien, aunque no compartía su pasión por la agricultura, comenzaba a ver en los ojos de su hermano un profundo sentido de responsabilidad. Manuel, ¿cómo lo ves?, preguntó Leoncio, buscando el consejo de su hermano. ¿Crees que lo estamos haciendo bien? La tierra sigue respondiendo, pero a veces me pregunto si estamos haciendo lo suficiente. Manuel, que estaba junto a él, observando las plantas que se mecían suavemente con el viento, suspiró. No sé mucho de esto, Leoncio, pero te he visto trabajar más que nunca. Si algo puedo decirte es que no se trata solo de si las cosechas crecen o no. Lo que importa es lo que haces en cada momento. Es tu dedicación lo que hace la diferencia. Y si la tierra responde, es porque tú estás aquí, en el momento justo. Las palabras de Manuel le trajeron un alivio inesperado. En su corazón sabía que aún quedaba mucho por aprender, pero también entendió que lo más importante era continuar el camino, sin rendirse. Las semillas que había sembrado no solo eran para este año, sino para muchos más. No solo de granos y frutos vivía la tierra, sino también de los esfuerzos continuos, del trabajo inquebrantable, de la fe en lo que no se veía, pero que se sentía en lo profundo. Con el paso de los días, las cosechas comenzaron a madurar. La incertidumbre seguía presente, pero la paciencia de Leoncio dio frutos. El esfuerzo de todo el año comenzó a reflejarse en los primeros resultados visibles. Las plantas estaban llenas de frutos, los árboles mostraban señales de que el trabajo constante había valido la pena. La tierra, por fin, se estaba mostrando generosa. Al final del verano, cuando el trabajo en el campo comenzaba a disminuir y el calor daba paso a los primeros frescos de la temporada, Leoncio se encontró de pie frente a la finca, observando el horizonte. Había pasado por tantas pruebas en tan poco tiempo, dudas, fracasos y finalmente, éxitos. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero sentía una paz que nunca antes había experimentado. La tierra le había hablado, le había dado una lección profunda que solo el tiempo podía enseñar. No era solo el resultado de las cosechas lo que lo hacía sentir satisfecho. Era la sensación de haber recorrido un largo camino, un camino lleno de incertidumbres, pero también de aprendizajes. La prueba del tiempo no solo había puesto a prueba la tierra, sino también a él, como hombre, como hijo, como hermano y como agricultor. Y ahora, con la experiencia ganada, Leoncio comprendía que lo más importante no era el futuro inmediato, sino la manera en que se había comprometido con la tierra y con su propio destino. La finca de Álvar González estaba más viva que nunca. Y en el corazón de Leoncio, el compromiso con el futuro se había fortalecido aún más. Capítulo 13. La resolución final. El otoño había llegado con una serenidad que se sentía diferente de los años anteriores. Las hojas, que poco a poco caían de los árboles, cubrían el suelo de una alfombra crujiente de colores rojizos y dorados. Los campos de Álvar González, que habían sido el centro de tanto esfuerzo y lucha durante los meses pasados, comenzaban a mostrar los frutos de la ardua labor de Leoncio. La cosecha, aunque no perfecta, era prometedora, y por primera vez, Leoncio podía ver con claridad los resultados de su trabajo y de las decisiones que había tomado a lo largo del año. Sin embargo, aunque la sensación de logro era innegable, algo seguía rondando en su corazón. Era una sensación de incertidumbre, una inquietud que no podía sacudirse fácilmente. El futuro de la finca seguía siendo incierto, y las dificultades no desaparecían tan fácilmente. Aunque la cosecha parecía buena, Leoncio sabía que una sola temporada no era suficiente para garantizar la estabilidad a largo plazo. El clima, las plagas, las fluctuaciones del mercado, todo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Una tarde, mientras recorría los campos acompañado de Manuel, Leoncio se detuvo frente a un campo de viñas que, en años anteriores, había sido una de las áreas más productivas de la finca. Ahora, sin embargo, las plantas mostraban signos de agotamiento, las uvas no eran tan abundantes como solían ser. Leoncio se agachó para examinar una de las vides, observando con detenimiento cada hoja, cada fruto. Había algo en su corazón que le decía que debía hacer algo más. No podía permitir que el esfuerzo de todos estos años se desmoronara por una decisión equivocada. Manuel, hay algo que no me gusta en esta parte del campo, dijo Leoncio con preocupación. Las vides no están como deberían. No sé si la tierra no ha respondido, o si ha sido la falta de cuidados. Manuel, que había estado observando desde lejos,
Se acercó lentamente. Quizás necesitemos replantar o cambiar la forma en que trabajamos esta parte del terreno, sugirió, siempre con su enfoque pragmático, aunque en su tono también había una chispa de incertidumbre. ¿Estás seguro de que vale la pena seguir invirtiendo en esto? Las palabras de Manuel calaron hondo en Leoncio. Aunque su hermano no compartía completamente su amor por la tierra, comenzaba a entender que las decisiones que tomaran ahora podían definir el futuro de la finca. Si algo había aprendido en este tiempo, era que no podía seguir aferrándose a viejas tradiciones si no eran sostenibles. El tiempo y la naturaleza se encargaban de probar la validez de las decisiones, y a veces, la sabiduría estaba en saber cuándo cambiar. Leoncio se quedó mirando la tierra durante unos minutos, con la mente llena de dudas y preguntas. Pero luego, de manera casi instintiva, se sintió decidido. Sí, respondió finalmente, con firmeza. Es el momento de un cambio. Si estas viñas ya no dan lo que solían, entonces hay que adaptarse. Vamos a hacer lo que sea necesario para que la finca siga siendo productiva. Si algo he aprendido este año, es que el futuro no se construye aferrándose a lo que ya no funciona. Se construye haciendo lo que es necesario para seguir adelante. Manuel, aunque no del todo convencido, asintió en silencio. Sabía que su hermano no tomaría esa decisión a la ligera, y aunque no compartía su pasión por la tierra, lo respetaba por su dedicación. Ese día, Leoncio decidió que, además de replantar las vides, buscaría nuevas formas de cultivo que se adaptaran mejor a las condiciones de la finca. Consultó con algunos de los vecinos, compartiendo su inquietud y buscando consejos sobre qué alternativas podrían ser viables. Aunque algunos eran reacios al cambio, otros le ofrecieron ideas que se alineaban con la necesidad de diversificar la producción. Poco a poco, la finca de Álvar González comenzó a transformarse. Leoncio introdujo nuevas prácticas agrícolas, experimentó con cultivos más resistentes y empezó a cambiar la forma en que gestionaba el riego y el abono. Fue un proceso largo y laborioso, pero, por primera vez, sintió que estaba tomando decisiones basadas en el futuro, no solo en el presente. Al mismo tiempo, su relación con Manuel seguía evolucionando. Su hermano, que al principio había estado desconectado del trabajo de la finca, comenzó a involucrarse más en las decisiones y a ofrecer ideas sobre cómo mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de la finca. Si bien no compartía completamente el amor de Leoncio por la agricultura, su presencia se sentía cada vez más como un pilar importante en la resolución de los desafíos que enfrentaban. El invierno llegó temprano, y aunque los días eran más cortos y fríos, Leoncio no se dejó abatir. Era el momento de la reflexión, de prepararse para lo que vendría el próximo año. Se sentó una noche frente a la chimenea, con una taza de té en las manos, observando las llamas danzando en la oscuridad. Por primera vez, no sentía la presión de que el futuro dependiera solo de él. Sabía que las decisiones que había tomado no eran perfectas, pero también sabía que había tomado la mejor decisión para seguir adelante. La resolución de Leoncio no solo estaba en las decisiones prácticas que había tomado con respecto al cultivo, sino en su capacidad para aceptar que el cambio era necesario, que el futuro requería no solo trabajo y sacrificio, sino también la valentía de adaptarse a nuevas realidades. La finca ya no era solo un lugar de lucha, sino un espacio de transformación constante, donde el compromiso con el futuro era tan sólido como el amor por la tierra. El capítulo 13 marca el final de una etapa para Leoncio. El futuro, con todos sus desafíos y oportunidades, estaba ahora ante él, y por primera vez, sentía que estaba listo para enfrentarlo con la resolución necesaria. La tierra de Álvar González seguía siendo su hogar, pero también se estaba convirtiendo en el reflejo de su propia evolución personal, una evolución que le permitiría tomar las riendas de su destino con la seguridad de que, aunque el camino estuviera lleno de incertidumbre, él sabía cómo caminarlo. Este capítulo refleja la madurez de Leoncio, quien, tras haber enfrentado numerosos retos, finalmente toma las decisiones necesarias para asegurar el futuro de la finca, demostrando que la verdadera fuerza radica en la capacidad de adaptarse y evolucionar. Capítulo 14. La cosecha del futuro. El invierno había pasado con la misma rapidez con la que suelen pasar las estaciones frías, dejando a su paso una capa de nieve que cubría los campos de Álvar González. A pesar de la quietud del paisaje, Leoncio sentía una renovada energía en su interior. El esfuerzo del año anterior había sido grande, pero el resultado había comenzado a manifestarse lentamente, como las primeras señales de primavera. Las decisiones difíciles, las que habían supuesto un cambio en la dirección de la finca, comenzaban a dar frutos.
A lo largo del invierno, Leoncio había mantenido la mirada fija en lo que vendría. Aunque las primeras señales de la tierra mostraban una recuperación prometedora, no podía relajarse. Sabía que el verdadero reto de su vida agrícola no era simplemente conseguir una buena cosecha, sino crear una base sólida para el futuro. El campo de Álvar González no solo era una herencia, sino una oportunidad para el crecimiento y la estabilidad, tanto para él como para su familia. Un día de principios de primavera, mientras supervisaba los primeros brotes que comenzaban a asomar entre la tierra, Leoncio fue interrumpido por la llegada de Manuel. Su hermano se acercó, con su rostro serio pero cargado de entusiasmo. He estado pensando, Leoncio, que quizás ha llegado el momento de dar un paso más grande. Lo que hemos hecho hasta ahora es bueno, pero ¿y si conseguimos diversificar aún más la producción? Tal vez podamos incluir algo que no hayamos probado antes, algo que nos dé mayor rentabilidad y nos proteja de posibles fracasos. El corazón de Leoncio dio un pequeño salto. Aunque su hermano no siempre compartía su visión de la finca, cada vez más se mostraba dispuesto a aportar ideas que, sin duda, enriquecían el futuro de Álvar González. ¿Qué propones?, preguntó, sintiendo curiosidad. Podríamos empezar con cultivos de frutos más exóticos, tal vez algo que esté demandado en el mercado pero que no sea común por aquí. Si conseguimos crear una pequeña red de distribución, podríamos venderlo a precios más altos. También podríamos investigar la posibilidad de producir aceite de oliva, algo que podría mejorar la rentabilidad. La idea es no depender de una sola fuente de ingresos. Si lo logramos, tal vez podamos asegurar el futuro de la finca de manera más sólida. Leoncio se quedó en silencio, considerando las palabras de su hermano. Era un riesgo, sin duda, pero también una forma de asegurar el futuro. Las cosechas no siempre eran predecibles, y la diversificación era una estrategia que, aunque incierta, ofrecía nuevas oportunidades. Tienes razón, dijo finalmente. Es el momento de arriesgarse. Si lo hacemos bien, este podría ser el paso que nos dé estabilidad a largo plazo. Vamos a buscar la información necesaria y, si todo va bien, probaremos este nuevo camino. Manuel sonrió, satisfecho con la respuesta de su hermano. Sabía que Leoncio no tomaba decisiones a la ligera, pero estaba comenzando a comprender el valor de la innovación y el cambio. Juntos, comenzaron a investigar sobre nuevas formas de cultivos y las posibilidades del mercado. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso. La finca de Álvar González, que había experimentado una transformación radical en los últimos años, ahora se encontraba ante una nueva etapa de desarrollo. Con la llegada del verano, Leoncio y Manuel comenzaron a implementar sus nuevas ideas. Prepararon parcelas de terreno para los nuevos cultivos, y mientras tanto, continuaron con el trabajo habitual, cuidando las vides, recolectando los frutos de los cultivos tradicionales, pero siempre con la mirada puesta en el futuro. Mientras tanto, la familia, que siempre había sido testigo del esfuerzo constante de Leoncio, comenzó a ver el impacto de su trabajo. Los vecinos, algunos de ellos escépticos al principio, empezaban a notar el cambio. La finca, que antes había sido vista como un terreno agotado y estancado, ahora parecía vibrar con una energía renovada. El esfuerzo de Leoncio, de Manuel, de todos los que estaban involucrados, comenzaba a reflejarse en los pequeños detalles: las nuevas plantas que germinaban con fuerza, el crecimiento de los cultivos, la paz que parecía haberse asentado en el ambiente. La temporada de cosecha llegó, y con ella, una alegría contenida. Las viñas, que en un principio habían mostrado signos de agotamiento, ahora se veían más saludables que nunca. Las uvas, aunque no tan abundantes como en años anteriores, presentaban una calidad superior. Las primeras pruebas de los nuevos cultivos también dieron buenos resultados. Las plantas de frutos exóticos comenzaron a crecer con fuerza, y la producción de aceite de oliva, que se había iniciado con cautela, mostraba un potencial prometedor. Todo esto fue un reflejo de la capacidad de adaptación de Leoncio, quien había sabido equilibrar la tradición con la innovación. La cosecha, aunque no perfecta, era una victoria en sí misma. Leoncio observó los resultados con una satisfacción profunda, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer, pero que las decisiones tomadas habían marcado un punto de inflexión. Las posibilidades ahora eran mucho más amplias. La finca de Álvar González no solo sobreviviría, sino que podría prosperar en el futuro. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas, Leoncio se encontraba de pie junto a Manuel,
observando los campos que ahora parecían rebosar de vida. «¿Sabes, Manuel?», dijo Leoncio, su voz calmada pero llena de gratitud. «Este es el principio de algo grande. Lo que hemos logrado este año es solo el primer paso. El futuro de Álvar González está en nuestras manos, pero no lo estamos construyendo solo para nosotros. Lo estamos construyendo para todos los que vendrán después de nosotros. Este es el legado que dejaremos». Manuel asintió, mirando al horizonte. «Estoy de acuerdo. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es asegurar que este lugar, esta tierra, siga siendo fértil, no solo para nosotros, sino para todos los que dependan de ella. Y si lo hacemos bien, eso es lo que perdurará». El viento comenzó a soplar suavemente, trayendo consigo el aroma de la tierra y las plantas que crecían, mientras las sombras del día se alargaban. La cosecha había sido solo un primer paso, pero Leoncio sabía que con cada decisión, con cada cambio, con cada riesgo asumido, estaba construyendo un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Este capítulo refleja cómo Leoncio, tras tomar decisiones cruciales para el futuro de la finca, empieza a ver los frutos de su trabajo, tanto en el presente como en el horizonte. La adaptación a nuevas circunstancias, el riesgo y la innovación marcan el camino hacia un futuro lleno de oportunidades. Capítulo 15. El legado de Álvar González. El viento otoñal soplaba con suavidad sobre los campos de Álvar González, acariciando las hojas doradas de los árboles y esparciendo el aroma fresco de la tierra húmeda. La finca, que en su momento había sido un lugar de lucha constante, ahora se sentía más tranquila, como si el tiempo mismo estuviera tomando un respiro después de años de arduo trabajo. Los cultivos, aunque no perfectos, habían mostrado una recuperación que los habitantes de la finca consideraban un triunfo silencioso. Leoncio se encontraba de pie en lo alto de la colina que dominaba la finca, observando el paisaje que tanto amaba. A lo lejos, las vides, aunque no tan extensas como en su época de esplendor, daban testimonio de una madurez que solo el tiempo y el esfuerzo podían ofrecer. La nueva plantación de frutos exóticos comenzaba a dar señales de éxito, y la producción de aceite de oliva, que había sido un experimento arriesgado, empezaba a mostrar un futuro prometedor. Por primera vez en muchos años, Leoncio podía relajarse y sentir que las decisiones que había tomado, aunque no sin sacrificios, habían sido correctas. Había logrado que Álvar González no solo sobreviviera, sino que se adaptara a los cambios inevitables de la vida y la naturaleza. La finca estaba ahora en una etapa de transición, pero esta transición no era un final, sino un nuevo comienzo. «Es una buena cosecha, hermano», dijo Manuel, que había llegado a su lado sin hacer ruido, como si quisiera no interrumpir los pensamientos de Leoncio. «Quizá no la mejor, pero aún así es más que lo que muchos esperaban». Leoncio sonrió, su rostro más sereno que en años anteriores. «Es cierto. Y no solo eso, Manuel. Hemos sembrado algo más que semillas. Hemos sembrado confianza en el futuro. Y ese es el verdadero logro». Manuel asintió, pensativo. La finca, que siempre había sido una carga para él, ahora comenzaba a verse diferente. Sabía que su hermano había arriesgado mucho, que había hecho todo lo posible por mantener viva la esencia de Álvar González, pero ahora veía que aquello no era solo trabajo. Era un legado, algo que podría perdurar mucho más allá de su propia vida. «¿Sabes?», continuó Leoncio, «hay algo que siempre me preocupó. Mi padre, que tanto amaba esta tierra, nunca tuvo la oportunidad de ver sus sueños hechos realidad. Pero creo que, al final, le hemos dado lo que tanto deseaba, que la finca no desapareciera, que siguiera siendo un lugar de vida». Manuel miró al horizonte, observando cómo el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. «Lo hemos hecho bien. No solo para nosotros, sino para todos los que vivieron aquí antes de nosotros. El trabajo de generaciones. Y el tuyo, Leoncio, el más grande de todos». Leoncio no respondió de inmediato. En lugar de eso, se quedó observando el paisaje, absorbiendo la paz que ahora reinaba en la finca. Había sido un camino largo, lleno de dudas, sacrificios y momentos de incertidumbre, pero finalmente parecía que la finca, Álvar González, había encontrado un equilibrio. No solo con la tierra, sino con el tiempo y las decisiones que había tomado. La llegada del otoño también significaba la cercanía del invierno, un invierno que no sería como los anteriores. Esta vez, Leoncio sentía que podría afrontarlo con la tranquilidad de saber que, independientemente de lo que sucediera,
Él y su familia habían logrado algo duradero. Este es el principio de una nueva era para Álvar González, pensó Leoncio, sintiendo cómo las palabras se asentaban en su corazón. El futuro ya no parecía tan incierto. La finca ya no era solo un lugar de supervivencia, sino un refugio para el espíritu, un lugar donde la vida continuaba fluyendo, adaptándose, transformándose. Con la llegada del invierno, los días se hacían más cortos y las noches más largas. Pero dentro de la casa, junto a la chimenea, la familia de Álvar González se reunía. Manuel, cada vez más involucrado en la gestión de la finca, conversaba con Leoncio sobre el futuro de la finca, siempre con la mirada puesta en un mañana lleno de oportunidades. Los niños jugaban cerca, ajenos al trabajo que tanto esfuerzo y dedicación requería, pero conscientes de que la vida seguía su curso. Leoncio había llegado al final de su viaje, al menos en su forma más visible. Había guiado a la finca a través de los años difíciles y había dejado su marca en cada rincón, en cada decisión, en cada cambio. Sabía que no podría quedarse para siempre, pero también entendía que había puesto las bases para un futuro que perduraría. «Es tu turno ahora», dijo Leoncio a Manuel en una de esas noches, mientras miraba a su alrededor, sabiendo que el futuro ya no solo dependía de él. «Tienes todo lo necesario para llevar esto más lejos de lo que yo lo he hecho. Y sé que lo harás». Manuel, sorprendido por las palabras de su hermano, solo asintió con un gesto. No era un hombre de muchas palabras, pero entendió perfectamente el mensaje. El legado de Álvar González ya no estaba solo en manos de Leoncio. Ahora era parte de todos, y él debía asegurarse de que el trabajo que había comenzado nunca se detuviera. A lo largo de los años siguientes, Álvar González siguió floreciendo. Con la combinación de tradición e innovación, el esfuerzo y el sacrificio de las generaciones pasadas fueron el cimiento de un futuro más prometedor. La finca, que había sido el escenario de tantas luchas, ahora era un símbolo de esperanza y renovación. Y aunque Leoncio no estaba allí para verlo en persona, su espíritu seguía presente en cada rincón de la tierra que tanto amaba. Este capítulo refleja el cierre de un ciclo para Leoncio y el comienzo de una nueva etapa para la finca y su familia. Es un homenaje al legado de generaciones pasadas y al futuro prometedor que queda en manos de la siguiente generación. Álvar González, una vez un campo de lucha y sacrificio, ahora se ve como un legado de perseverancia y esperanza. Así concluye La tierra de Álvar González, un relato de esfuerzo, sacrificio y legado que perdura más allá de las generaciones. El camino de Leoncio y su familia, lleno de desafíos, nos recuerda que la perseverancia siempre trae frutos, aunque el futuro sea incierto. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte más relatos fascinantes como este. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir compartiendo más contenido.